La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Todos nosotros conocemos este versículo, nos habla acerca del carácter de Dios, nos define a Dios completamente. No nos dice que Dios siente amor, sino que Dios es amor, nos habla de la esencia misma del carácter de Dios. Él es amor. Muy pocos tenemos problemas con ese versículo. Sin embargo, ¿cómo consolidamos otros versículos en la Biblia cuando nos habla acerca de la ira de Dios? Hay versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que nos menciona el día de la ira de Dios. Este tema, sin duda, es un tema complicado de consolidar a la luz del amoroso, cariñoso carácter de Dios. Incluso C.S. Lewis solía decir lo siguiente: no hay doctrina que quisiera eliminar del cristianismo más voluntariamente que esta, si estuviera en mi poder. Hablando directamente acerca de la ira de Dios, C.S. Lewis decía, yo quisiera removerla, naturalmente porque no cuadra con nuestra percepción del carácter de Dios. Sin embargo, es una doctrina completamente bíblica. Permítanme presentarles un versículo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Este versículo menciona la ira de Dios y la pone dentro del contexto de las 7 plagas postreras. Al final de la historia, justo antes de la venida de Cristo, nosotros sabemos que la tierra será destruida completamente. Estas son las 7 plagas. Pero dice que las 7 plagas es la consumación de la ira de Dios. ¿Ven? El tema de la ira es un tema completamente bíblico. ¿Qué tal si elaboramos un estudio y buscamos un poquito de información en la Biblia para tratar de entender este tema? Recuerden que como base principal tenemos que mantener cerca del corazón que Dios es amor y toda doctrina bíblica debe fácilmente, o no vamos a decir fácilmente, pero al menos debe manifestarse sustentada por la doctrina de que Dios es amor, porque es la misma esencia de su carácter. Déjenme mostrarle un versículo. Segunda Samuel capítulo 24 dice lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Segunda de Samuel capítulo 24 me habla de que la ira de Dios incitó a David para hacer un censo. ¿Por qué David quería hacer un censo? Bueno, la intención del censo era saber cuántos hombres de guerra había disponibles para la batalla. Y así que David no hizo absolutamente nada malo desde nuestra perspectiva, simplemente hizo un conteo. Ustedes saben que normalmente los países cada 10 años hacen un conteo de su población. Así que David básicamente no cometió ningún pecado desde nuestra perspectiva. Sin embargo, si ustedes ven en el capítulo 24 y leen en detalle, se van a dar cuenta de que más adelante Dios desciende donde David, conversa con él y le dice: lo que tú hiciste no estuvo bien. Dios le dice: no estoy contento porque tú hayas censado al pueblo. Pero espérate un momento, en el versículo 1 de 2 Samuel 24 dice que la ira de Jehová incitó a David para hacer el censo, y en el mismo capítulo Dios le dice: no estoy contento, no debiste hacer el censo. Es un poco complicado, un poco confuso. Déjeme darle otro versículo que quizás pueda ayudar un poquito a entender este concepto. Primera de Crónicas capítulo 21 dice lo siguiente, el versículo 1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si ustedes leen ambos capítulos de 2 Samuel y leen el capítulo que le acabo de leer, se van a dar cuenta de que es la misma historia, es el mismo detalle. En ambos capítulos está describiendo ese día particular y nefasto cuando David quiso censar al pueblo, con la intención, como ya les expliqué, de saber cuántos hombres de guerra había. Si ustedes evalúan bien la historia, se van a dar cuenta de que, bueno, hasta ese momento todas las guerras que David había ganado y todo ese proceso maravilloso en el cual el reino de Israel se había expandido a su máximo esplendor, había sido porque Jehová había peleado batallas para él. Y lo vemos plasmado en el libro de los Salmos. Dios peleó la batalla por David. Sin embargo, al él querer censar al pueblo, era una demostración de que se le había olvidado
el método mediante el cual él había conseguido todas sus batallas. Dios va al frente. Ahora él entendía que sus ganancias dependían de la cantidad de hombres de guerra que había en su pueblo. Por esa razón Dios desciende y le dice: no estoy contento con lo que hiciste, porque es una demostración de que te has apartado de mí. Habiendo entendido la historia, ahora hagamos el contraste. En Samuel me dice que la ira de Dios incitó a David a hacer el censo, y luego entonces en Crónicas dice que fue Satanás quien incitó a David a hacer el censo. ¿Fue la ira de Dios o fue Satanás? Esta es la parte un poco confusa acerca de este asunto. ¿Será que hay alguna relación en esos dos versículos? Bueno, realmente tenemos que entender que es el mismo versículo, es la misma historia. Por lo tanto, los escritores quieren darme el mismo mensaje. Y nosotros, por medio de la averiguación y el estudio de la Biblia, debemos entender el concepto. Recuerden que estamos hablando acerca de la ira de Dios. Hay otro versículo que quiero presentarte. Mateo capítulo 23, versículo 37, dice lo siguiente, ese es Jesús hablando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Además de todo lo que menciona este versículo, lo triste que resulta, hay tres cosas que son importantes. Primero, el llamado de Dios a querer protegernos como una gallina protege con sus alas a sus polluelos. Yo entiendo que es una visión bien tierna acerca de Dios, tratando desesperadamente de protegernos de lo que va a venir. La otra parte del versículo que llama la atención es el hecho de que no quisiste. Dios llamó a Israel a ser protegido bajo sus alas como la gallina, pero Israel abiertamente rechazó el llamado de Dios y tomó la decisión de salirse debajo de las alas de la gallina. Finalmente, la otra parte que llama la atención es el hecho de que dice: tu casa es dejada desierta. Primero, Dios hace un llamado a que se dejen proteger. Segundo, el pueblo de Israel rechaza el llamado. Y tercero, entonces, Dios tiene que dejar a Israel desierta por la decisión que tomó. En este versículo vemos un asunto interesante. Primeramente, una vez más, la desesperación de Dios por seducirnos bajo su protección. Segundo, la posibilidad que yo tengo de rechazar ese llamado de parte de Dios. Y tercero, el hecho de que Dios nos deja a nosotros con nuestra decisión. ¿Por qué? Tú te preguntarás, Dios nos deja con nuestra decisión. Dios es omnipotente, Él puede tomar decisiones por encima de nosotros. Pero si fuera así, entonces no sería por amor que lo siguiéramos, sería por miedo. Estaríamos forzados a seguir a Dios, estaríamos obligados. Déjame darte este ejemplo. Digamos que en tu casa estés con tus padres, esté cayendo un aguacero fuerte afuera, esté lloviendo, la temperatura está bien baja y tú insistes que tienes que irte de la casa. Tus papás, yo estoy seguro que van a hacer todo lo posible para evitar que tú te vayas, van a tratar de convencerte, van a tratar de seducirte, van a tratar de darte lo mejor para que tú te convenzas de quedarte. Pero si tú insistes en irte, una cosa que jamás tus papás van a hacer es encadenarte a una silla o a una mesa. Tus papás no pueden hacer eso, porque de otra manera entonces estarían violando tu libertad, estaría en contra del amor, porque el amor se supone que es de corazón. Digamos que entonces tú tomas la decisión de salir de la casa en el medio del aguacero con la temperatura prácticamente abajo cero. En ese momento tú recibes toda la lluvia, recibes todo el frío, todo el viento. ¿Quién tiene la culpa de esa decisión? Yo creo que todos vamos a concluir de que la culpa la tiene la persona que salió de la casa. No es la culpa de los padres. Así que vamos entonces dándole forma a este asunto de la ira de Dios. Déjame hacerte un resumen. Primeramente, la Biblia dice que Dios es amor, pero también habla acerca de la ira de Dios. Y nos dice que va a haber un momento en cuanto la ira de Dios se va a manifestar. Y nos habla acerca, en el libro de Samuel, nos habla un ejemplo práctico, que David fue incitado por la ira de Dios a hacer algo en contra de Dios. Y luego Samuel lo dice de una manera, luego Crónicas nos menciona de que fue Satanás que lo incitó.
Ahora nos damos cuenta de que Dios está desesperado tratando de llamarnos para protegernos, de que cabe la posibilidad de que tú rechaces el llamado de Dios y de que si tú rechazas el llamado de Dios, entonces vas a ser víctima de las consecuencias de tu decisión y que Dios está, por el amor que te tiene y por el respeto a tu libertad, está obligado a dejarte en tu propia decisión. Hasta ahí estamos. Déjame presentarte algunas citas que te pueden ayudar a entender este concepto un poco más. Ezequiel capítulo 11, versículo 17 dice lo siguiente: Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Una vez más, vemos en los versículos primeros que Dios nos trata de seducir y nos hace una promesa maravillosa. Él quiere convertir en nuestro corazón, transformar el corazón de piedra y poner en nosotros un corazón que sienta, un corazón que experimente, un corazón que se relacione con Él. Pero dice, una vez más, hay personas que van a rechazar el llamado que yo estoy haciendo. Y yo tengo que permitir que esas personas vivan en su propia decisión y en sus consecuencias. No porque Dios esté molesto, no porque tenga ira humana contra las personas que lo rechazan, sino por el respeto a la libertad de estas personas. Dios es amor y aún el concepto de su ira está enmarcado dentro de su amor. Dios quiere lo mejor para ti y Él desea que tú te mantengas bajo su protección. Cuando la Biblia dice que la ira de Dios incitó a David, lo que está diciendo es: David se apartó de mis mandamientos y de mis designios, se apartó de mi amor y al apartarse de la protección de mis alas, al salirse de la casa, fue víctima de Satanás, fue víctima de sus propias decisiones también. Entonces, cuando la Biblia dice que es la ira de Dios, no es otra cosa de que simplemente Dios te deja vivir las consecuencias de tu propia decisión porque te ama, porque te respeta y porque Él desea regalarte su libertad. Él no tiene que regalarnos la libertad, Él es el Dios omnipotente, pero Él tomó la decisión de regalarnos nuestra libertad. Déjame presentarte algunas visiones interesantes acerca de este tema. Matthew Henry en su comentario dice lo siguiente con respecto a la historia de David en Samuel: Estamos seguros de que Dios no es el autor del pecado, no tienta a nadie. Se nos dice en 1 de Crónicas capítulo 21 versículo 1 que Satanás provocó a David para que contara a Israel. Matthew Henry dice en este caso que Dios no tienta a nadie, es bíblico, Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Entonces explica claramente que no, al decir la ira de Dios, realmente lo que significa es Satanás y David con su propio corazón tomó la decisión de censar al pueblo al apartarse o al haberse apartado de Dios. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, es el resultado del pecado, de mi propia decisión y de estar a la merced de Satanás. ¿Te das cuenta que aún en este concepto Dios sigue siendo amor? Déjame darte otra cita interesante. En su libro Eventos de los Últimos Días, la señora Elena White, escritora cristiana, dice lo siguiente: Se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu Santo, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los designios o decididos ataques de Satanás contra ellos. Y continúa: el Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Entonces vemos que tanto los escritores cristianos están de acuerdo en este tema y la Biblia claramente menciona
que cuando se habla acerca de la ira de Dios, es el resultado de nuestra propia decisión por el pecado. Es estar a la merced de Satanás. No es que Dios está molesto contigo. No es que Dios quiere derramar su coraje sobre nosotros por nuestra decisión. No. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos sublimes con nosotros. ¿Quieres verlo? Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos de paz para contigo. Dios tiene una finalidad, un fin agradable y maravilloso para ti. Pero si tú tomas la decisión de alejarte de Él, Él no puede forzar tu decisión, porque entonces el amor se convertiría en una cárcel. Dios no te puede llevar forzado al cielo. Tú irás al cielo porque has entendido el llamado del Cordero como oveja de Él que eres. Y al entender el llamado del Cordero, entonces te irás con Él porque lo amas y porque estás convencido y seducido por las cuerdas de amor que Dios tiene para ti. Entonces, en resumen, la ira de Dios no es que Dios esté molesto contigo, sino que Dios respeta tu libertad. Al ponernos en la ira de Dios, nos estamos poniendo a la merced de nuestra propia decisión y a la merced de Satanás mismo. No es que Dios está molesto contigo. Dios es amor. Y eso es una verdad eterna, completa. Define a Dios de punta a punta. Yo soy César Tavares y este ha sido tu Break Bíblico.